Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las informaciones. Según algunos parlamentarios de la oposición como Beto Astorga, el gobierno socapa y protege a los interculturales. Por ello, hasta el momento, dice el parlamentario, no existe ningún aprendido luego de las amenazas que estos realizaran a algunos empresarios. Vamos a estar escuchando el criterio del fiscal departamental de La Paz, William Alave, con referencia a la determinación de algunos exministros del gabinete de Yanine Áñez de someterse nuevamente a procesos abreviados. Bueno, en realidad en este caso sí podrían salir a través de un perdón judicial, considerando que ha existido una pena de 2 años. Vamos a estar también escuchando el criterio que tiene el viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor con referencia a lo que ocurre en entidades financieras donde los ciudadanos no pueden encontrar dólares americanos. Y las entidades bancarias están entregando los dólares a un precio mayor a estos dos actores, librecambistas y contrabandistas. ¿O qué está sucediendo? Según Cívicos de Santa Cruz, el presidente Luis Arce Catacora no estaría gestionando bien los conflictos que se registran, sobre todo en materia de avasallamientos en el oriente de nuestro país. La Asamblea Legislativa Departamental han pedido que el aislamiento es más fuerte en Santa Cruz. Entonces yo le pido a la Asamblea Legislativa Departamental que tome cartas en el asunto, aplique el plus y el plot y que de una vez se ejecute la ley, que la Comisión Agraria Departamental funcione. Es la responsabilidad de los órganos del Estado. No es... Vamos a estar escuchando el criterio de un parlamentario de Creemos sobre Angélica Sosa. Cualquier persona que se le esté vulnerando sus derechos, más allá que haya sido una autoridad electa o una mujer, cualquier ciudadano merece defenderse en libertad. Aquí está pasando al revés. Estamos acostumbrados. En las últimas horas se ha conocido que amigos y familiares de Angélica Sosa han instalado un ayuno voluntario en inmediaciones de Palma Sola. Y continúa la escasez de hidrocarburos en varias regiones de nuestro país. Algunos parlamentarios atribuyen esta situación a una suerte de sabotaje hacia el gobierno de Luis Arce Catacora. Lamentablemente eso que está haciéndose ahora es investigar con quiénes estarían haciendo el trabajo irregular, porque los surtidores principalmente, o las cisternas que han salido de los, en este caso de las plantas que se tienen. Le hizo muchísimo bien a la democracia hace una década, ¿no? Exalcalde de La Paz, Juan del Granado, anuncia el relanzamiento del movimiento Sin Miedo. Y el expresidente Jorge Quiroga Ramírez ha reiterado su preocupación por la situación económica de nuestro país. Dice que los informes del Banco Central de Bolivia dan cuenta de una disminución de las reservas internacionales. En este sentido, Quiroga ha reiterado de que la situación es bastante preocupante en nuestro país porque se podría estar a puertas de una crisis económica. Vicepresidente David Choquehuanca ha realizado la convocatoria a las 3 fuerzas políticas que tienen representación en el Poder Legislativo para buscar una salida factible a las elecciones judiciales para la gestión 2024. En este marco se está trabajando en este nuevo planteamiento. Y luego de conocerse de algunos daños en el sector del sillar con una infraestructura que recientemente fue entregada, la administradora boliviana de carreteras ha responsabilizado totalmente a la empresa constructora por los daños que se han podido apreciar en ese sector. Y existe una preocupación por la actitud de algunos concejales del municipio de La Paz, tal es el caso de Óscar Sogliano. No es la primera vez, la anterior vez que han agredido a concejales. No tienen respeto. Quien ha discutido con un funcionario del municipio de La Paz. Vamos a estar con más detalles precisamente de esta información. Según activista de derechos humanos,
César Apaza se encuentra en una situación bastante delicada y no tiene la debida atención médica, y por otro lado la justicia no estaría gestionando el conflicto de salud que tiene con celeridad. Vamos a estar ampliando esta información. Y por supuesto también hablaremos de Luis Fernando Camacho, pues la Fiscalía ha presentado acusación contra el gobernador del departamento de Santa Cruz por la compra irregular de un carro bombero, pero que no se habría materializado. Amigos, quédense con nosotros, estaremos presentando estas y otras informaciones. Como siempre, arrancamos luego de nuestra identificación. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. Y existe una serie de críticas al gobierno porque dicen que no estarían tomando cartas en el asunto luego de conocerse algunas amenazas de parte de sectores sociales denominados interculturales. La Fiscalía habría iniciado un proceso por las declaraciones que habrían realizado algunos miembros de los interculturales en esa región del país. Sin embargo, esto no ha convencido del todo a algunos parlamentarios de la oposición, como el diputado Beto Astorga, que dice que el gobierno socapa y protege a este sector social. Por eso, hasta el momento no existe ni un solo aprehendido. Hablemos ahora de la situación de algunos exministros de la gestión de gobierno de Yanine Áñez. Pues estos exministros, recordemos Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, se sometieron a un proceso abreviado en el caso denominado Golpe de Estado 1. Sin embargo, según el fiscal departamental de La Paz, William Alave, estos tienen aún otras causas pendientes. Su defensa habría solicitado formalmente que en todos los casos en los que estén involucrados se pueda optar por el juicio abreviado. Bueno, en realidad en este caso sí podrían salir a través de un perdón judicial, considerando que ha existido una pena de 2 años. Si tienen un solo delito, una sola condena, en este caso sí podrían beneficiarse. Pero entiendo que existen otros procesos y otros procesos pueden también ser sujetos a beneficios, en este caso de procedimiento abreviado, de criterio. Hay otros procesos que entiendo que también están sometiéndose los exministros a procedimientos abreviados, dijo la autoridad del Ministerio Público de La Paz. Los exministros ya recibieron una sentencia de 2 años de cárcel en el caso Golpe de Estado 1, tras haber admitido delitos de encubrimiento y asociación delictuosa. No obstante, ya llevan 2 años y 9 meses detenidos en la cárcel de San Pedro. Sin embargo, por ahora no abandonarán ese recinto porque existen otras denuncias que deben ser todavía trabajadas, según William Alave. Pero también el fiscal departamental de La Paz hizo referencia a una determinación pendiente en cuanto a las investigaciones sobre denuncias de supuestos hechos de corrupción de parte del hijo del presidente Luis Arce Catacora. Que existe una impugnación. Esa impugnación va a ser remitido ante la Fiscalía Departamental, quien va a resolver dicha impugnación. El hecho ya de adelantarme a un criterio sería emitir ya un criterio anticipado, lo cual... En este contexto, Alave ha reiterado de que existe una impugnación a la determinación del Ministerio Público de no proseguir con esas investigaciones. En las siguientes semanas se conocerán más detalles sobre esa información. Y el presidente Luis Arce Catacora se encuentra en Brasil, donde Bolivia participa por primera vez como miembro pleno del Mercosur. En este sentido, el primer mandatario ha reiterado de que
será siempre proactivo a apoyar aquellas determinaciones en el ente regional que favorezcan a la economía boliviana. Arce apoya el tratado con la Unión Europea, pero también pide abrir negociaciones comerciales del bloque con China. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, cuyo país fue reconocido este jueves como nuevo miembro pleno del Mercosur, apoya la propuesta de Uruguay para que el bloque suramericano inicie inmediatamente negociaciones de libre comercio con China, la segunda mayor economía mundial, sin dejar de negociar un tratado similar con la Unión Europea. Arce Catacora fue recibido por su par José Ignacio Lula da Silva. Manfred Reyes Villa ha fustigado el tuit de Evo Morales en el cual supuestamente admitiría que Rocha, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, habría intervenido en las elecciones del año 2002 para que Morales logre consolidarse en el segundo lugar y a partir de aquello tenga el impulso necesario para vencer en las elecciones del año 2005. También ha señalado de que Tuto Quiroga habría coadyuvado en este proceso al expulsar a Morales del Parlamento. El diputado del MAS, Héctor Arce, advierte que el presidente Luis Arce Catacora por ningún motivo sería candidato del movimiento al socialismo en las próximas elecciones nacionales. Sucia, jurídica, para pretender Sucre, Chuquisaca, y la gente ya hoy lo cataloga y lo califica a Lucho Arce como un traidor, desleal. Ese es el criterio del parlamentario del ala evista. Juan del Granado ha anunciado el relanzamiento del movimiento Sin Miedo. De mucha voluntad, de mucha decisión y de mucha esperanza. No se trata de crear otro partido más en esta variopinta realidad político-partidaria, sino de retomar, regenerar esta corriente que le hizo muchísimo bien a la democracia. Cívicos de Santa Cruz le han pedido al gobierno que pueda retomar el control, sobre todo en el sector donde existen conflictos por denuncias de avasallamiento. Ahora, Dios no quiera, van a haber más desgracias en Huaray. La Asamblea Legislativa Departamental han pedido que la institucionalidad. Asimismo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz ha pedido que la gobernación pueda activar una serie de mecanismos que puedan mejorar el control en cuanto a los avasallamientos. Observan fallas en el sector del sillar y un experto pide vigilar al menos 4 túneles. Por muchos años esta obra había sido esperada por los habitantes de esa región del país, como también los transportistas. Sin embargo, a pocas semanas de su entrega ya se pudieron observar algunas fisuras, situación que ha llamado bastante la atención y ha despertado la preocupación de los transportistas que habitualmente utilizan esa carretera. La administradora boliviana de carreteras apunta a la empresa constructora Sinohidro por las fallas en la doble vía por el sillar y piden soluciones inmediatas. La activista por los derechos humanos, Yanice Vaca, denunció que la salud del exdirigente cocalero César Apaza empeoró durante los últimos meses y le habría pedido que pueda solicitar que las autoridades tomen cartas en el asunto y se pueda lograr su liberación. La Fiscalía presentó acusación formal en contra de Luis Fernando Camacho por el caso Ambulancia. Sin embargo, recordemos que existió una intención de comprar un carro bombero, sin embargo, esto no se habría materializado, pero el Ministerio Público ha continuado con las investigaciones de tal manera que ya se tendría la acusación formal en contra de Camacho. Tenemos más informaciones para ustedes.
Según reporte de varias agencias de información, en medio de denuncias de especulación y del mercado negro en gasolina, varios ciudadanos en Caranavi están haciendo largas filas para adquirir el combustible. El norte de La Paz, y en esta ocasión nos encontramos en... Un diputado del alarcista atribuye toda esta situación a un impulso de fuerzas opositoras y algunas organizaciones sociales para desgastar la imagen del presidente Luis Arce Catacora. Se dice a una persona que no va a haber diésel, ¿qué hace? Todos van al surtidor, todos van a suministrarse, pero también se ha podido descubrir en los últimos días que han habido sabotajes desde el interior propio del Ministerio de Yacimientos. Lamentablemente, eso que está haciendo... Es el criterio del parlamentario luego de que se multiplicara el malestar por la falta de hidrocarburos. Otro problema del gobierno es la falta de dólares. En este sentido, el viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor ha planteado una normativa que obliga a todas las entidades financieras a informar sobre el destino de los dólares que reciben del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia entrega como 100 millones de dólares a las entidades bancarias, pero uno va al banco y no hay dólares. Es el cuestionamiento del viceministro Jorge Silva con referencia a lo que ocurre en las entidades financieras. Y como lo habíamos señalado anteriormente, el exministro de Justicia del gobierno de Áñez, Álvaro Coimbra, decide someterse a un segundo proceso abreviado por una denuncia en su contra por la creación del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz. En este sentido, continúan aquellas adhesiones a el juicio abreviado. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, lamenta que el 48% del proyecto general de presupuesto del Estado para la gestión 2024 se concentre simplemente en 3 instituciones: el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno y la Vicepresidencia. En este marco ha reiterado de que esto perjudicaría el desarrollo de algunas regiones de nuestro país. Se acusa al concejal Oscar Sogliano de no tener un comportamiento adecuado, esto en el marco del desempeño de funciones de algunos funcionarios en el municipio de La Paz. Están viniendo a agredir a los concejales, les estoy avisando. Por favor, no es eso, no es solamente... Según lo que se puede apreciar en las imágenes, Sogliano habría reaccionado de una manera no adecuada frente a las preocupaciones de un funcionario municipal. Hágalo, pero hágalo con respeto. No lo haga como caballo, hágalo con respeto. No, usted siempre es irrespetuoso. Esta situación preocupa a los ciudadanos porque, dicen, se sienten desprotegidos frente a los funcionarios del municipio de La Paz. Evistas y también concejales, por supuesto. Cambiamos de información. Evistas descalifican a arcistas que presentaron amparo para desconocer a la directiva del Movimiento al Socialismo. Según un ex magistrado, no va a haber elecciones judiciales ni el año 2024 ni el 2025, porque dice que habría una especie de acuerdo entre el gobierno y los magistrados. El ex magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, manifestó que no habrá elecciones judiciales, al menos hasta el año 2026, por una situación creada con el propósito de que el gobierno y los actuales magistrados puedan prorrogarse en el cargo. Ese es el criterio que ha sido dado a conocer a la red Airball y que lo estamos rescatando para presentarlo a ustedes. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia.
Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.